Hay accidentes de aviación que ocurren en cuestión de segundos. Un motor falla. Un avión pierde el control. Una emergencia termina convirtiéndose en una tragedia. Pero el accidente del vuelo 522 de Helios Airways fue completamente diferente. Porque cuando el Boeing 737 despegó aquella mañana de agosto de 2005, no había nada que hiciera pensar que iba a convertirse en uno de los accidentes más extraños de la aviación europea. El protagonista de esta historia era un Boeing 737-300, con matrícula 5B-DBY. Había sido construido en 1998, por lo que cuando ocurrió el accidente tenía aproximadamente 7 años. Era un Boeing 737 Classic, una versión del 737 que en aquella época era extremadamente común en aerolíneas de todo el mundo. Estaba equipado con 2 motores CFM 56-3C1 y había acumulado alrededor de 17.900 horas de vuelo y más de 16.000 ciclos. Así que no estamos hablando de un avión que estuviera al límite de su vida útil. Era un avión relativamente joven y completamente convencional. Había comenzado su vida operando con otra compañía y posteriormente pasó a formar parte de la flota de Helios Airways. Helios era una aerolínea chipriota que operaba vuelos principalmente entre Chipre y distintos destinos europeos. Y precisamente por la naturaleza de la compañía, el 737 pasaba gran parte de su tiempo haciendo vuelos europeos. La historia del Helios 522 realmente comienza unas horas antes del accidente. La noche del 13 de agosto, el 5B-DBY estaba realizando un vuelo desde Londres Heathrow hasta Larnaca. El avión despegó de Heathrow aproximadamente a las 9 de la noche. Era un vuelo nocturno completamente normal. Pero durante el trayecto, los tripulantes de cabina empezaron a notar un problema. Procedía de la puerta de servicio trasera derecha. El sello de la puerta se congelaba y se escuchaban golpes procedentes de ella. La tripulación registró el problema para que pudiera ser revisado cuando aterrizaran. Y unas horas después, el avión llegó a Larnaca. Eran aproximadamente las 1:25 del 14 de agosto. El vuelo había terminado. Los pasajeros desembarcaron. Pero el avión todavía tenía que prepararse para el siguiente vuelo. Y aquí es donde empieza realmente la cadena que terminaría provocando el accidente. Los técnicos comenzaron a revisar el avión. Uno de los problemas que tenían que investigar era precisamente el de la puerta trasera. Durante la inspección se realizó también una prueba de presurización. Para realizar esta prueba, los técnicos tuvieron que poner el sistema de presurización en modo manual. En funcionamiento normal, el sistema debía estar en auto. La diferencia es fundamental. En auto, el propio sistema controla la presurización de la cabina. En MAN, el control pasa a depender directamente de la tripulación. Durante una prueba de mantenimiento, utilizar en MAN puede ser perfectamente normal. El problema es que la prueba terminó, y el selector no volvió a colocarse en auto. La configuración quedó preparada para una prueba de mantenimiento, no para un vuelo de pasajeros. Además, la válvula de salida de aire, la llamada outflow valve, quedó en una posición que impediría que el avión mantuviera la presión de cabina correctamente durante el ascenso. Mientras todavía era de madrugada en Larnaca, otra tripulación llegó al aeropuerto. El comandante era Hans-Jürgen Merten. El primer oficial era Panos Charalambous. Junto a ellos había 4 tripulantes de cabina. Su avión sería el mismo 5B-DBY. El vuelo sería el Helios Airways 522. La ruta prevista era bastante sencilla: Larnaca a Atenas a Praga. El avión comenzó a prepararse. Los pasajeros embarcaron. Las puertas se cerraron. La tripulación realizó sus comprobaciones. Y el 737 comenzó a rodar hacia la pista. Nadie había detectado que el selector de presurización seguía en MAN. A las 9:07 hora local, el Boeing 737 despegó.
Al principio todo parecía normal. El avión subió. Los motores funcionaban correctamente. La navegación funcionaba. Y el piloto automático también. Pero mientras el avión ascendía, apareció una alarma sonora en la cabina. Los pilotos escucharon el aviso. Y aquí encontramos uno de los detalles fundamentales del accidente. El sonido que escucharon estaba asociado a una advertencia de configuración de despegue. Por eso los pilotos interpretaron que se trataba de una alerta relacionada con el despegue. Pero no era eso. Era la alarma de altitud de cabina. La cabina no estaba manteniendo la presión correcta. Y mientras los pilotos intentaban averiguar qué estaba pasando, el 737 continuaba subiendo. Para entender la gravedad de la situación, hay que entender qué significa realmente perder la presurización. A nivel del suelo tenemos suficiente oxígeno para respirar normalmente. Pero a 30.000 o 34.000 pies, el aire exterior es demasiado poco denso para que una persona pueda respirar normalmente. Por eso el avión mantiene una presión interna equivalente a una altitud mucho menor. En el Helios 522, esa presión no estaba siendo mantenida correctamente. El avión ascendía, la presión de cabina disminuía, y los ocupantes comenzaban a quedar expuestos a una altitud cada vez mayor. Los pilotos todavía tenían tiempo para reaccionar, pero estaban interpretando la situación de forma incorrecta, y eso iba a ser decisivo. Cuando la altitud de cabina alcanzó aproximadamente los 14.000 pies, las máscaras de oxígeno de los pasajeros se desplegaron automáticamente. De repente, dentro del avión, aparecieron decenas de máscaras amarillas. Los pasajeros podían verlas delante de sus asientos. La tripulación de cabina tenía que reaccionar. Pero las máscaras de pasajeros no proporcionaban un suministro infinito de oxígeno. Estaban diseñadas para mantener a los ocupantes respirando mientras el avión realizaba un descenso de emergencia hasta una altitud segura. El problema era que el 737 no estaba descendiendo. Seguía subiendo. En la cabina de mando, la situación era cada vez peor. Los pilotos estaban intentando solucionar lo que pensaban que eran diferentes problemas. La alarma, el sistema de refrigeración de los equipos electrónicos, la presurización. El comandante llegó a comunicarse con personal de tierra de Helios para intentar obtener ayuda. Pero la verdadera naturaleza del problema no estaba siendo identificada. Mientras tanto, la hipoxia empezaba a afectar a los ocupantes. La hipoxia no tiene por qué producir una sensación inmediata de asfixia. Uno de sus mayores peligros es que puede deteriorar la capacidad de razonamiento. Una persona puede estar perdiendo capacidad mental sin darse cuenta de hasta qué punto está afectada. Y el tiempo seguía pasando. El silencio. El avión continuó ascendiendo. Llegó a los 20.000 pies, después a los 25.000, y finalmente alcanzó aproximadamente 34.000 pies. Pero había algo que ya no estaba ocurriendo. Las comunicaciones. El control aéreo intentó contactar con la tripulación. No hubo respuesta. Volvieron a llamar. Nada. El avión seguía volando. Y esto es precisamente lo que hizo que la situación fuera tan extraña. No era un avión cayendo. No era un avión que hubiera desaparecido del radar. Era un Boeing 737 perfectamente visible en las pantallas de los controladores. Simplemente no respondía. Finalmente, las autoridades griegas tomaron una decisión. 2 F-16 de la Fuerza Aérea Helénica fueron enviados para interceptar al 737. Los cazas se acercaron. Y entonces pudieron ver el interior del avión. La escena era muy diferente de lo que esperaban. Las máscaras de oxígeno estaban desplegadas. En el cockpit, el primer oficial estaba desplomado. El asiento del comandante estaba vacío. Y nadie parecía responder a los cazas. Pero el avión seguía volando. Los F-16 permanecieron junto al 737, esperando encontrar alguna señal de vida. Y entonces uno de los pilotos vio movimiento. Una persona había entrado en la cabina de mando. Era Andreas Prodromou, uno de los auxiliares de vuelo. Prodromou había conseguido mantenerse consciente
gracias al oxígeno portátil utilizado por la tripulación de cabina. Y tenía una característica que lo diferenciaba del resto. Había recibido formación como piloto. No tenía la licencia ni la habilitación necesarias para operar aquel Boeing 737 como piloto de línea. Pero sabía volar, y ahora se encontraba sentado en el cockpit de un avión comercial a 34.000 pies, con los dos pilotos incapacitados. Intentó controlar el avión, intentó comunicarse, intentó hacer algo con una situación que prácticamente ya no tenía solución. Pero había otro problema, el combustible. Para entonces, el 737 llevaba horas en el aire. Había salido de Larnaca, había cruzado el Mediterráneo, había llegado hasta Atenas y llevaba bastante tiempo realizando vueltas sobre el área de Kea. Pero cada una de esas vueltas tenía un precio. Los dos motores CFM56 seguían consumiendo combustible, y el avión no estaba volando hacia un aeropuerto. Estaba gastando sus reservas mientras permanecía en el aire. Dentro del cockpit, Andreas Prodromou intentaba hacerse con el control del avión. Pero la situación era extremadamente complicada. No tenía la formación necesaria para operar un Boeing 737 en una emergencia de este tipo, y además tenía que intentar comprender unos sistemas que no estaba acostumbrado a manejar. Los F-16 continuaban junto al avión. Desde el exterior podían ver que alguien estaba intentando controlar el 737. Pero tampoco podían hacer mucho más. Y entonces llegó la primera señal de que el tiempo se estaba acabando. Uno de los motores comenzó a quedarse sin combustible. Aproximadamente a las 11:49, el motor izquierdo perdió potencia y terminó apagándose. El Boeing 737 tenía ahora un solo motor funcionando. El avión comenzó a descender. Ya no podía mantener los 34.000 pies a los que había estado volando durante buena parte del vuelo. Pero todavía podía mantenerse en el aire. Y mientras descendía, Prodromou continuaba intentando controlar el avión. También se registraron intentos de comunicación de emergencia. Una de las transmisiones captadas por el registrador de voz contenía la palabra Mayday. Pero la comunicación no llegó a establecerse correctamente con el control que necesitaba recibirla. Y mientras tanto, el segundo motor seguía funcionando. Pero no podía hacerlo para siempre. El combustible continuaba bajando. Los F-16 seguían acompañando al 737, y desde sus cabinas podían observar cómo el avión descendía lentamente. Hasta que, aproximadamente 10 minutos después del primer fallo, llegó el momento que todos estaban esperando. El segundo motor también se apagó. El Boeing 737 se había quedado sin propulsión. Los dos CF-M56 estaban parados. Y ahora el 5B-DBY ya no era un avión propulsado. Era un avión de casi 40 toneladas planeando sobre Grecia. A partir de ese momento, ya no había ninguna posibilidad de continuar el vuelo normalmente. Prodromou todavía podía controlar el avión. Los F-16 todavía estaban allí. Pero el 737 estaba descendiendo, y cada segundo que pasaba reducía la poca energía que le quedaba. El avión comenzó a dirigirse hacia el terreno. Los cazas permanecieron a su lado mientras el Boeing perdía altura. Y finalmente, después de más de 2 horas desde su despegue de Larnaca, el 5B-DBY ya no pudo mantenerse en vuelo. El avión descendió hacia las montañas de Grecia y a las 12:03 hora local impactó contra el terreno cerca de Gramático.
El vuelo 522 había terminado. Después del accidente, comenzó una de las investigaciones más importantes de la aviación griega. Y los investigadores tuvieron que reconstruir lo ocurrido minuto a minuto. Encontraron algo que, visto después del accidente, resulta estremecedor. El selector de presurización había quedado en manual durante el mantenimiento de aquella madrugada. La tripulación no lo detectó. El avión despegó. La cabina comenzó a perder presión. Los pilotos no interpretaron correctamente la alarma. La hipoxia los incapacitó. El piloto automático continuó volando. Los controladores no pudieron comunicarse con el avión. Los F-16 tuvieron que interceptarlo. Andreas Prodromou consiguió llegar al cockpit, pero para entonces el avión ya estaba prácticamente condenado. Los motores terminaron quedándose sin combustible y el avión cayó. En el caso del Helios 522, todo comenzó durante una prueba de mantenimiento en Larnaca. Un selector quedó en una posición incorrecta, y unas horas después, 121 personas estaban muertas. El Boeing 737 había seguido volando hasta el último momento. No porque estuviera bien, sino porque, aunque las personas que debían controlarlo ya no podían hacerlo, muchas de sus máquinas seguían funcionando. Y esa es precisamente la razón por la que el Helios 522 sigue siendo, más de 20 años después, uno de los accidentes más inquietantes de la historia de la aviación. 14 de agosto de 2005. Helios Airways 522. 121 vidas perdidas.